Bueno, buenos días. Hoy vamos a continuar con el análisis de filtros activos de segundo orden. Entonces, en el video anterior trabajamos una de las configuraciones Silent Key, en la cual encontrábamos que al final, a pesar de que estábamos utilizando amplificadores operacionales, no teníamos ganancia como tal. Entonces, la idea, hoy vamos a trabajar otra configuración diferente, en la cual la idea final es que vamos a encontrar una ganancia que ya es un poco más relacionada con lo que pasa en general con los filtros activos. Visto esto, a modo siempre de recordar, les dejo inicialmente las funciones de transferencia para que sepan a cuál de ellas podemos llegar. Entonces, en este caso, hoy vamos a trabajar también otro filtro de pasabajas. Entonces, esta va a ser nuestra función de transferencia a la que al final nosotros queremos obtener. Recordar que siempre, digamos, la metodología para que lleguemos a la función de transferencia simplemente es que el s cuadrado quede solo en la parte inferior. Cuando hacemos esa operación, la organización de la ecuación en el resto de los elementos nos llega al filtro que nosotros queramos como tal obtener. Listo. Entonces, en este caso tenemos este circuito planteado acá. Esta es otra configuración Silent Key. ¿Qué diferencia principal tiene con respecto a la primera que nosotros trabajamos? Que como tal tenemos estos elementos en la parte inferior derecha, estas dos resistencias. La principal diferencia es que acá teníamos un proceso de retroalimentación negativa donde simplemente el voltaje menos se conectaba con el voltaje de salida a través de un cable. Acá ahora lo hacemos a través de otros elementos que son resistencias. Digamos que en los diferentes libros que trabajan estas configuraciones, para simplificar un poco, porque digamos que acá vamos a tener más nodos, entonces la parte matemática es un poquito más extensa. Para simplificarlo, simplemente las resistencias las toman del mismo valor y los condensadores del mismo valor, exceptuando esta resistencia de la parte inferior derecha. Esta la dejamos en términos, además del R, o sea, igual que las otras, en términos de A-1. Digamos, cuando terminemos de plantear esta configuración, nos vamos a dar cuenta que este valor que tenemos acá nos va a dar directamente una relación con la ganancia de nuestro amplificador operacional. Digamos que en cada etapa que lo vayamos trabajando nos vamos a ir dando cuenta de este comportamiento. Listo. Acá lo mismo que siempre les menciono, cuando nosotros trabajamos análisis de un amplificador operacional, definir como tal trayectorias cerradas es muy complejo. Entonces, hacer el análisis a través de mallas no es tan práctico y a veces se vuelve un poco más tedioso. Entonces, siempre partimos del análisis a partir del método de nodos. Entonces, recordando en el método de nodos, lo primero que tenemos que identificar son los nodos, ¿no? Entonces, tenemos el nodo de entrada, el nodo de salida, tenemos un nodo intermedio entre las R's, digamos que yo lo voy a llamar nodo A, igual que en el ejercicio anterior. Tenemos un nodo de entrada positivo y tenemos un nodo de entrada negativo. ¿Listo? Entonces estos van a ser nuestros nodos inicialmente y como lo vamos a plantear por nodos, lo que voy a hacer es plantear direcciones de corriente en cada uno de los elementos. Listo. Acá teniendo estas direcciones de corriente, entonces tengo que yo planteé hacia la derecha las corrientes en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en el condensador 2. Y planteé hacia abajo las corrientes en el condensador 1, en la resistencia 3 y hacia la izquierda la corriente en la resistencia 4. ¿Listo? Acá un elemento importante para recordar. Si ustedes plantearon otras direcciones, igual al resolver toda la parte matemática nos debe dar exactamente los mismos resultados en la relación entre el nodo de salida y el nodo de entrada. Entonces no se preocupen si plantearon otras direcciones, cuando acomoden las ecuaciones al final les van a dar los mismos resultados que vamos a obtener acá en este planteamiento. El otro elemento acá a recordar cuando analizamos amplificadores operacionales, como partimos de que los amplificadores son ideales, las primeras ecuaciones son que los voltajes de los nodos de entrada son iguales y que sus corrientes de entrada son igual a cero. Entonces digamos que son estas que nosotros tenemos planteadas acá. Listo, acá un momento voy a colocar otra ventana con el circuito para poder ver un poquito más claro el análisis que vamos planteando. Listo. Ya teniendo esto, entonces el primer nodo que yo voy a plantear es el nodo E-, qué pena. Entonces, en el nodo E- lo que nosotros tenemos es que IR4 se dirige hacia el nodo, entonces va entrando, es igual a IR3 que va saliendo del nodo. Y digamos que acá también podríamos introducir las corrientes del amplificador, pero recordemos que es cero, entonces por eso las estoy obviando directamente desde el inicio. Listo. En esta ocasión, acá va a ser igual la corriente en R4.
va a ser nodo de salida menos B menos sobre A menos 1 por R. Todo eso va a ser IR4. Y acá va a ser igual a IR3, B menos sobre la resistencia R. Entonces, es lo que tenemos planteado acá. Ya lo siguiente es organización matemática. Entonces, lo que nosotros buscamos en este caso es despejar B menos. Realmente en todas las ecuaciones vamos a intentar dejarlas en términos del voltaje de salida y el voltaje de entrada, para que al final, al organizar todas las ecuaciones que nosotros vayamos trabajando, podamos relacionar directamente entrada con salida. Entonces, al hacer eso, pues simplemente las R se cancelan, pasamos a multiplicar A menos 1 y luego pasamos a sumar B menos. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente acá le va a sumar otro 1 si nosotros sacamos el factor del B menos. Entonces nos queda que B menos es igual, es factor de A menos 1 más 1. Entonces el 1 se cancela y nos queda simplemente que el B menos, pasando a dividir el A, nos va a quedar igual al voltaje de salida sobre A. ¿Listo? Entonces, acá ya tenemos una primera relación. Esto es importante porque, digamos, en cada ecuación que vayamos despejando, seguramente va a quedar en términos de B menos, B más, BA. Al final, todas debemos reemplazarlas en términos de salida y de entrada. De acá podemos también intuir otro elemento, y es que el B menos, como es igual al B más, entonces B más es igual al voltaje de salida sobre A. Entonces, para tenerlo en cuenta en nuestro siguiente planteamiento. Listo. La siguiente ley que vamos a plantear es ley de corrientes en B+. Entonces, la ley de corrientes en B+, en nuestro circuito sería, va entrando IR2 y va saliendo IC1. Entonces, IR2 en este caso aquí va a ser igual, un nodo intermedio que lo va a llamar A, entonces A menos B más sobre R, y IC1 va a ser B más sobre la impedancia del condensador, pero recordar que la impedancia es 1 sobre SC. Entonces, por ley de las orejas, el SC pasa a multiplicar, entonces nos queda que la corriente en el condensador 1 es SC por B más. Digamos que es lo que tenemos acá. Acá la variable que nosotros vamos a querer despejar es BA. ¿Por qué? Porque el B más ya lo tenemos en términos del voltaje de salida, que fue la ecuación que tenemos anteriormente, que simplemente B más y B menos es igual al voltaje de salida sobre A. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces para despejar BA simplemente pasamos a multiplicar R y luego pasamos el B más que está negativo en la parte izquierda a positivo en la parte derecha. Entonces nos va a quedar que BA es igual a B más factor de SC por R, que pasó a multiplicar, más 1. Que digamos que es esto que acaba de escribir. Luego de esto simplemente reemplazo B más por lo que era el voltaje de salida, en términos de voltaje de salida, qué pena. Entonces BA va a ser igual a voltaje de salida sobre A por SCR más 1. ¿Listo? Entonces sería nuestro siguiente término. Entonces acá vean que nosotros ya logramos dejar B más, B menos y el BA en términos del voltaje de salida. Entonces ya todas nuestras ecuaciones están logrando tener esta relación. Ahora nos falta plantear, entonces en este momento ya planteamos B menos, B más. El siguiente que planteamos es el nodo A. ¿Qué nos relaciona el nodo A? La entrada con la salida y con el B más. Pero B más nosotros ya lo dejamos en términos de salida y el BA también ya lo dejamos en términos de salida. Entonces ya vamos a poder despejar y dejar todo relacionado entre la entrada y la salida. Listo. Entonces, ¿cómo sería la ley de corrientes en A? Simplemente va entrando IR1 y va saliendo la corriente en R2 y va saliendo la corriente en el condensador 2. Y R1 va a ser voltaje de entrada menos voltaje A sobre R, y R2 va a ser B más, BA menos B más sobre R, y por último la corriente en el condensador 2 va a ser BA sobre BA menos voltaje de salida por SC. Entonces es esto que tenemos acá. Y acá este más se me fue, que apenas multiplicando, acá, para que lo tengan muy en cuenta. Listo. Bueno, digamos que en este punto ya puedo eliminar como tal el circuito, entonces acá recordar, este más que se me fue está multiplicando. Entonces, BA menos B sal por SC. Luego de esto, digamos que acá sí ya lo multipliqué bien, que tenía que se me fuese ese más. Entonces, acá lo que nosotros vamos a despejar es voltaje de entrada, ya que el voltaje en A y el voltaje más están en términos de la salida.
Entonces paso a multiplicar R, entonces nos queda R con R se cancela, me queda BA menos B más. Vemos que en este sí lo hice factor por factor. El siguiente, paso a multiplicar R, entonces nos queda voltaje en A por S por C por R. Y menos voltaje de salida por S por C por R. Y por último paso, este está restando, lo paso a sumar. Listo, entonces acá recuerden esto es multiplicando, que se me fue el signo, se me cambió el más por el del multiplicador. Listo. Después de esto organizo la ecuación, entonces nos queda BA factor de, está dos veces BA, entonces de 2 más SCR, que sería este otro factor, menos voltaje de salida por SCR menos B más. Lo siguiente, reemplazo el BA y el B más en términos del voltaje de salida. Entonces, recordando, el B más, que es este último término, simplemente era voltaje de salida sobre A, y el BA era todo este factor que está acá, voltaje de salida sobre A por SCR más 1. Y digamos que acá ya lo he multiplicado por 2 más SCR, que es el otro factor que tenemos acá, y este menos voltaje de salida lo dejamos solito. Lo siguiente es poder sacar factor común. Entonces, en esta ocasión yo saqué factor común del voltaje de salida, incluido A, para simplificar porque todo este factor tendría A y este factor también, y para que este incluya A simplemente le multiplico por A, entonces digamos que me va a simplificar un poco. Entonces me queda voltaje de salida sobre A, factor de todos estos elementos que tenemos acá, entonces SCR más 1 por 2 más SCR menos SCR por A, entonces acá lo que les decía, para que este factor siga siendo igual, simplemente lo multipliqué por A, para que A dividido en A me queda 1, y me queda simplemente el factor que estaba anteriormente, menos 1, digamos, porque el voltaje de salida sobre A era todo este factor que tenemos acá. Bueno, lo siguiente para poder organizarlo, pues vamos a multiplicar cada uno de estos factores, entonces nos queda este por este, 2SCR, este por este nos queda S al cuadrado, C al cuadrado, R cuadrado, este por este, 1 por 2 nos queda 2, y 1 por SCR, ¿listo? Veamos que acá están los factores que mencioné cada uno enunciado acá. Menos SCR por A, menos 1. Digamos que estos factores no los tocamos ya que no estaban multiplicando dentro de esto. Listo, lo siguiente es poder ver qué podemos operar en esta parte. Entonces acá, estos como son dos números, los podemos operar, entonces 2 menos 1 nos queda 1. Los que tienen factor de S, entonces podemos operar este con este, nos queda 3 SCR menos SCR por A. Entonces digamos que todos esos acompañados por S, y el S al cuadrado acompañado por C al cuadrado por R cuadrado. Digamos lo que les acabo de mencionar. Estos dos sumo y estos dos los resto. Ya agrupando, entonces nos queda este factor, digamos que es fácil de agrupar. Digamos que debemos entender un poquito más es este de acá, el S. Entonces el S nos queda, que son estos 3 SCR, entonces saco factor de SCR, pero además acá hay un SCR, entonces lo puedo sacar en común, pero multiplicado por menos A. Entonces, por eso nos queda 3 menos A, este factor de acá, más 1 que fue el 2 menos 1. Listo, acá lo siguiente, ya sacamos la función de transferencia, entonces la función de transferencia del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, entonces paso a multiplicar A, entonces queda la parte superior y divido en todo el factor que nosotros teníamos. Acá en este punto, lo que siempre les he repetido, lo que yo busco es que el factor de mayor grado, en términos de S, quede solo. Entonces, en este caso, el factor de mayor grado es S cuadrado. Para que quede solo, lo que tenemos que hacer en este caso es dividir en RC al cuadrado, que es este factor de acá. Acá lo que siempre les reitero, esta división la hago tanto arriba como abajo para que la ecuación se siga comportando exactamente de la misma forma. Si lo hago en solo arriba o solo abajo, ya la ecuación no es la misma. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, lo hacemos arriba y lo hacemos abajo esta operación. Cuando hacemos esta operación, ¿qué va a suceder? Entonces, simplemente este se cancela, este nos queda, RC se cancela con el cuadrado y nos queda 1 sobre RC en el factor de S por 3 menos A, y el más 1 nos queda multiplicado por 1 sobre RC todo al cuadrado. Entonces, digamos que es la ecuación que acabo de escribir acá. Y, bueno, ahí me faltó incluir que tal como también multiplico arriba, entonces nos queda A por 1 sobre RC al cuadrado. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, de acá yo ya puedo sacar los factores comparados con nuestra ecuación característica, ¿no?
Acá nos damos que es un filtro cuenta que es un filtro pasadas porque el factor de arriba no tiene incluido el S al cuadrado. Entonces, al no tener S al cuadrado, es un filtro pasabaja. Entonces, acá va a cambiar un poquito con respecto al caso anterior. ¿Qué pasa en este caso? Que A0 ya no está solo en términos de la frecuencia al cuadrado, leemos que acá hay un cuadrado, y en este caso va a ir multiplicado por K. ¿Listo? Entonces, la constante K en este caso va a ser A. Omega C al cuadrado va a ser 1 sobre RC al cuadrado, por ende, omega C va a ser 1 sobre RC. Y el otro factor que nosotros tenemos es el factor de omega C sobre Q, que va a ser igual a 3 menos A sobre RC, y, digamos, despejando Q, lo que nosotros vamos a tener es que Q es igual a RC sobre 3 menos A multiplicado por omega C, y omega C es 1 sobre RC, se cancelan los RC y nos va a quedar que Q simplemente es igual a 1 sobre 3 menos A. Entonces, el parámetro Q en esta ecuación es bastante sencillo y vamos a tener que K, que es la ganancia del amplificador, va a ser simplemente A. Entonces, simplemente modificando la relación de la resistencia 4 a partir de la, podemos calcular cuál va a ser la ganancia de nuestro amplificador. ¿Listo? Entonces, digamos que acá ya tenemos nuestras ecuaciones características, nuestra función de transferencia general y nuestras ecuaciones de diseño, que son omega C y Q. A partir de esto ya podemos implementar cualquier filtro pasabajas con la configuración Sallen-Key con ganancia. Listo, bueno, muchas gracias por su tiempo, que estén bien.